con 33 minutitos, un saludo cordial. Nosotros damos inicio a nuestro espacio de información y análisis en su modalidad de entrevista. Hasta las 13 horas vamos a acompañarte con entrevistas en exclusiva con referentes del plano empresarial, económico, ámbito político y muchos otros sectores que forman parte de la economía paraguaya. La jornada de hoy ya martes 23 de febrero del año 2021. Todavía tenemos mucha información para compartir contigo aquí en el canal 5 días. Lo veo a mi invitado del otro lado. Antes de saludarlo, le pedimos al señor director si nos muestra, por favor, sobre cuál rubro va a estar enfocada esta entrevista. Educación, lo saludamos al señor Miguel Lobianco. Él es encargado de campo de base de investigaciones sociales. Nuestro tema, campaña No fumigues la educación. ¿Cómo le va, señor Miguel? Bienvenido, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, sí somos parte de la articulación a nivel prefumigá, una articulación que se crea bueno, a partir de denuncias sobre fumigaciones en escuelas rurales y bueno, y a partir de ahí nace un poco esta campaña denominada No fumiguen la educación. Bueno, hablando un poco de la campaña, justamente nos gustaría conocer un poco más en qué consiste, quiénes la están impulsando. Este es el primer año que están llevando a cabo esta campaña. Bueno, la campaña en realidad es como es producto de la articulación, como dije hace rato, a nivel prefumigá. A nivel prefumigá aglutina a varios sectores de la sociedad civil, organizaciones campesinas, estudiantiles, sindicales, principalmente docentes, organizaciones académicas de investigación, que bueno, ya veníamos articulándonos e investigando principalmente sobre las consecuencias del modelo extractivo, el modelo productor agroexportador. Y bueno, y se vinieron recibiendo una serie de denuncias de incumplimiento de leyes cercanas a centros educativos, principalmente a escuelas rurales, en las que, bueno, se estaba violando un poco esta normativa de la prohibición de 100 de fumigaciones, de realizar fumigaciones a menos de 100 y 200 metros. Sí. Entonces, bueno, nace esta campaña denominada No fumiguen la educación. Bueno, para ponerle en contexto entonces a la audiencia, hablando de dos rubros distintos que hoy día tienen un denominador común, que es la fumigación. Algo positivo quizás para el sector productivo, pero algo que podría llegar a ser hasta dañino y atentar contra las vidas en lo que respecta al sector educativo. Estamos hablando de instituciones educativas. ¿Hay números reales, números de instituciones afectadas hoy día por la cuestión de la fumigación? Justamente usted mencionaba a no menos de 200 metros, creo que mencionaba en su intervención, se deben de realizar las fumigaciones y se realizan. ¿Hay números de instituciones educativas afectadas? Y en la investigación Escuelas Rurales Fumigadas, realizada en el 2019, con datos del 2019-2020, se encontraron por lo menos 99 escuelas rurales expuestas a fumigaciones de manera sistemática. Este levantamiento de datos se hizo con corroboración de campo en parte y con corroboración de mapeo satelital también, en la que se encontraron estas escuelas en las que se encontraban expuestas, como dije hace rato, a fumigaciones de manera sistemática, fumigaciones ilegales en campos ilegales, ¿verdad? Hablamos de campos extensivos, de producción extensiva, no nos referimos a pequeños cultivos cercanos a las escuelas. Estamos ¿Qué dice hablando la de legislación? producción extensiva. ¿Qué dice la legislación al respecto? ¿Cuáles serían las leyes que por ahí amparan la salud de los chicos que asisten en teoría asisten a las instituciones educativas? La ley 3742 habla explícitamente de la prohibición de fumigaciones a menos de 100 metros de centros educativos y a menos en forma terrestre y a menos de 200 en forma aérea. Es bastante concreta la legislación en ese sentido.
Y bueno, esa es la legislación fundamental que se está incumpliendo y muchas otras normativas, ¿verdad? Pero fundamentalmente esa. Bueno, esto en instituciones rurales, según lo que podamos entender, ¿de qué zona del país? Eh, cas- bueno, el avance del agronegocio un poco coincide con esta problemática en los principales departamentos donde hay un rubro del agronegocio, ¿verdad? Donde el agronegocio es el rubro fundamental, principalmente Alto Paraná, Itapúa, San Pedro, Canindeyú, son los departamentos más afectados donde se concentra también la mayor cantidad de escuelas. En aproximadamente 10 distritos de estos departamentos. Este mapeo es en base a denuncias puntuales, a referencias que ya se tenían de antes. No son todas las escuelas, ni por si acaso, son solamente una pequeña aproximación a la problemática de las escuelas rurales. Bueno, tengo que hacer una pequeña pausa. Miguel, a la vuelta de la pausa vamos a hablar un poco de la cuestión de acción. ¿Cuáles son los organismos que de por ahí tendrían que estar interesados justamente en que las personas sean sancionadas? Ya existe una sanción quizás por parte de los responsables de estas fumigaciones ilegales y muchas otras cuestiones todavía que queremos tocar con usted. Estamos conversando hoy con el señor Miguel Lobianco, encargado de campo de Base de Investigaciones Sociales. Ya volvemos. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Seguimos nosotros aquí en Información y Análisis, hoy conversando con el señor Miguel Lobianco, encargado de campo de Base de Investigaciones Sociales. Nuestro tema, campaña No Fumigues la Educación, una campaña que busca justamente erradicar lo que tiene que ver con las fumigaciones ilegales en la producción agrícola. Nos comentaba nuestro entrevistado en el primer bloque que los departamentos donde existe una mayor producción agrícola son Alto Paraná, Itapúa, San Pedro y Canindeyú, donde al menos 10 distritos cuentan con instituciones educativas que fueron afectadas, unas 99 aproximadamente, según lo que nos mencionaba nuestro invitado, fueron afectadas por estas fumigaciones ilegales. Ahora, mencionábamos la ley 3742, señor Miguel, que imaginamos también que limitaba un poco la cuestión de la fumigación tanto aérea como terrestre. Al no cumplir con esta ley, al estar infringiendo una ley, obviamente uno asume de que hay consecuencias, de que haya imputados. ¿Cómo está la cuestión? Bueno, sobre el caso de las escuelas rurales en particular, existen denuncias en el SENAVE, en el MEC, en la Fiscalía del Medio Ambiente. Hasta hoy no se tuvo una respuesta concreta de parte de las instituciones del Estado. Ahora se está conformando una mesa interinstitucional en la que se va a tratar de realizar un protocolo para accionar en torno a este problema.
pero hoy las instituciones que deberían responder, por decirlo así, porque justamente al ser una ley del Estado, no está en debate. Los órganos ejecutores tienen que hacerse en el lugar y hacer cumplir la ley, y eso no está pasando hasta ahora. Con esta vuelta a clases un poco estamos tratando de empujar y ver que el Senado principalmente, que es el órgano responsable de esto, se haga en el lugar y bueno, haga cumplir la ley, ¿verdad? Esta investigación es del año 2019, mencionado usted, año 2020 no tuvimos casi, incluso no tuvimos, creo, clases presenciales. De por ahí la preocupación vendría ya por estas clases híbridas, donde sí o sí se va a requerir que los chicos asistan por lo menos algunos días de la semana a clases presenciales. La investigación es del año 2019, ¿sí? La investigación tiene datos del 2019 y parte del 2020 también. Como dijiste, como el 2020 fue una pausa en todo sentido, los datos mayormente se concentran en datos del 2019, ¿verdad? Que recaban un poco, pero la dinámica de esto es bastante móvil, ¿verdad? Cada año se presentan nuevas realidades también. Señor Miguel, la ley es clara. Fumigaciones terrestres a menos de 100 metros de las instituciones educativas, fumigaciones aéreas a no menos de 200 metros de instituciones educativas. Esta investigación que se realizó en el año 2019 comprueba, constata que definitivamente hay gente que infringió la ley. ¿Hay pruebas suficientes como para que el Ministerio Público en su Departamento de Delitos Ambientales pueda imputar a los responsables? ¿Se tiene lo que se requiere? Datos se tiene, pero una cantidad impresionante, ¿verdad? No solamente datos de la investigación, se tienen denuncias de docentes, de familias, se tienen denuncias de intoxicaciones, de gente de chicos que vomitaron. Hay un caso de una estudiante que tenía asma y convulsionó, se le llevó de emergencia porque se realizó la fumigación. No estamos hablando que incumplen la distancia de 100 metros que pasan por 10 o 12 metros. Estamos hablando de que estas fumigaciones se realizan al lado de las escuelas. Y las denuncias se llevó a la Fiscalía del Medio Ambiente, se llevó a comisaría, al MEC, al Ministerio de la Niñez. Y bueno, hay un poco un impasse ahí en la ejecución de estas denuncias. Y es lo que nosotros estamos tratando de forzar ahora, ¿verdad? Que se tomen estas denuncias y que se cumpla con la ley, con la legislación, que nos parece mínima, pero es la legislación y es un poco la exigencia nuestra desde la campaña. Bueno, esta campaña que está involucrando a muchísimos gremios, muchísimas asociaciones, definitivamente se habla muy poco de esta cuestión, quizás porque no es una realidad aquí en la capital del país y la mayoría de las personas piensan que de Asunción para afuera ya no existen problemas, que solamente la capital tiene país. Esto se debe también, ¿usted cree, a la cuestión de ser todavía un sistema de gobierno muy centralizado? Y no, de hecho, ese es el problema fundamental, ¿verdad? Todo lo que pase después de Calle Última parecería ser que no existe muchas veces en la realidad social nuestra, pero también creemos nosotros que hay una normalización de la catástrofe. En Paraguay aprendimos mucho a normalizar ciertas catástrofes, ciertas situaciones que no son normales, y me parece que en las escuelas y en el campo se toma como algo normal el hecho de que sean fumigados, de que les pase esto, e inclusive escuelas se trasladaron de los lugares donde estaban por las fumigaciones. No fue el campo el que se trasladó, fueron las escuelas. Y eso habla un poco de la forma en la que se percibe la realidad, en la que se percibe esto que decimos, repetimos, una catástrofe. Y la campaña trata un poco, por un lado, de hacer cumplir la ley, pero también de que la gente entienda de que esto no es normal, de que las escuelas no pueden pasar por esto, de que corre riesgo no solamente la educación, sino también la vida y la salud de casi 9.000 niños y niñas. Ahora, entonces, nuestra idea es llegar a la gente y que la gente también se informe y pueda preocuparse por lo que está pasando en las escuelas. Y sí, definitivamente. Empresas de triple impacto, mucho se maneja hoy la cuestión de desarrollo sustentable, impacto social, económico y ambiental, ¿no? En lo social vemos que con este tipo de irregularidades definitivamente no es un impacto positivo, genera impacto negativo posiblemente y esto al final de cuentas quedará como un gasto más encima del Estado paraguayo porque tiene que ver con la salud de niños, niñas, adolescentes que asisten
instituciones educativas y, como mencionaba el invitado, están presentando ya algunos síntomas con lo que refiere la fumigación, ¿no? De que definitivamente es dañina para el cuerpo, y esto habría que ver para que, insisto, las instituciones encargadas de sancionar a las personas que realicen fumigaciones irregulares actúen porque son vidas humanas, más aún de niños y niñas, y no podemos hacernos la vista gorda si existen este tipo de irregularidades. Señor Miguel, un minutito le pido, vamos a hacer una pausa. A la vuelta de la pausa vamos a hablar la cuestión y el eterno debate, y me gustaría tener su opinión: agroquímico o agrotóxico. Porque hablamos con el sector productivo, nos dice agroquímico. Hablamos con las diferentes ONG que atienden problemas sociales, nos dicen agrotóxicos. Queremos saber su opinión respecto a este eterno debate y algunos datos más que nos gustaría nos brinde con lo que respecta justamente esta campaña No Fumiguen la Educación. En minutos volvemos. Información y análisis. Estoy conversando con Miguel Lobo Bianco, encargado de campo de Base IS, Base de Investigación Social, sobre la campaña No Fumigues la Educación. Dos bloques bastante complicados, hay que decirlo, por el tema en sí, y me gustaría que comparta con la audiencia la cuestión del debate, señor Miguel, que lo hablábamos en la pausa. Está complicado echarse de un lado a otro las definiciones, los conceptos con respecto a agroquímicos, agrotóxicos. ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, para nosotros ese es el debate también dentro de la sociedad. Nos parece que más allá de la denominación, que siempre está en disputa, el concepto siempre está en disputa, ¿verdad? Agrotóxicos, agroquímicos, productos fitosanitarios. Más allá de eso, en sí tenemos que tener en cuenta que el producto que se usa es veneno. Es veneno más allá de la cantidad en la que se use, más allá de la forma en la que se use. Por eso existe una legislación, por eso existen normas de aplicación, de temperatura, de viento, de distancia, porque es veneno lo que se usa en el campo. Entonces, en base a eso, partiendo de eso, nosotros tenemos que tener en cuenta que todo lo que rodee al lugar de aplicación de este veneno, pues es veneno, tiene que tener cierta protección, tiene que estar arropado por el Estado en cuanto a la protección de la vida, no solamente humana, sino de plantas, de animales. Y esta recomendación es en base a la forma en la que se aplica esto, en la que se aplica el agrotóxico. Ya recibió el Estado paraguayo cierto llamado de atención por la no protección de la población por parte del Estado en cuanto a la aplicación de agrotóxicos, ¿verdad? Pero, como dije hace rato, para nosotros es importante instalar también el debate y que se pueda trasladar a la sociedad. No es un debate cerrado ni por si acaso, pero nos parece que
el centro de nuestra acción tiene que partir de la necesidad de debatir esta problemática. Claro, porque como lo hablamos en la pausa, por ahí cuando se plantea la cuestión de que son tóxicos para los seres humanos también estos agroquímicos, ya se habla de que se están instalando falacias, de que estás en contra de la producción, porque sabemos que tiene un impacto económico muy positivo la cuestión de la producción tanto agrícola como ganadera. En este caso, la cuestión agrícola porque estamos hablando de fumigación, ¿no? La campaña No Fumigues la Educación, ¿cuál es el objetivo principal aparte de lo que ya es obvio, que es erradicar la fumigación ilegal? Bueno, al principio es ese mismo, ¿verdad? Pero nos parece importante primero hacer retroceder los cultivos ilegales que están cercanas a estas 99 escuelas, avanzar hacia un mapeo nacional para revisar qué otras instituciones educativas se encuentran en la misma situación, que las instituciones puedan articular, porque son varias instituciones las que tienen que accionar cuando se da esta problemática: el MADE, la Fiscalía del Medio Ambiente, el Ministerio de la Niñez, el Ministerio de Educación, SENAVE. Entonces, nos parece importante que haya una articulación para poder evitar esto. Y en un segundo momento también la campaña tiene como intención instalar el debate en la sociedad y trasladar un poco esta preocupación que se da. Hablamos de escuelas, pero son caminos, son centros de salud, son comunidades las que están expuestas. Entonces, para nosotros es importante que la sociedad forme su opinión a partir de la información que se tiene, a partir de esta problemática que, bueno, está un poco sintetizada en la investigación de escuelas rurales fumigadas. Espectacular. Más detalles, dónde puede adquirir la gente, dónde puede realizar denuncias, quizás que conozca de fumigaciones ilegales que viven quizás o que en algún momento presenciaron en algún viaje que realizaron al interior del país. Bueno, nos pueden encontrar a nosotros en nuestras redes como ANIDEP Fumigá, en Facebook, Instagram y Twitter. Nosotros podemos canalizar esas denuncias. Nuestra intención también es recibir y canalizar un poco las denuncias que vamos recibiendo, y también firmando la petición en change.org, que está también en nuestras redes. Estamos juntando firmas para demostrar un poco que es una preocupación de la sociedad en general, ¿verdad? Entonces, buscando en nuestras redes también se puede canalizar la denuncia. Tenemos ahí un protocolo y una muestra de la forma en la que se tiene que realizar a las instituciones, y nosotros podemos acompañar estas denuncias. Reiteramos, por favor, el canal de comunicación, la red social. ANIDEP Fumigá se llama. ANIDEP Fumigá. En guaraní ya no fumiguen. ANIDEP Fumigá. Algo bastante, yo para bastante nuestro también el nombre de la página. Bueno, esperemos que definitivamente esta campaña logre el impacto que requiere. Estoy seguro que a partir de aquí va a tener cierto eco también esta cuestión. Esperemos que se pueda llegar a un consenso y más que un consenso se cumpla la ley, ¿no? Ya que es una legislación. Creo yo que todo aquello que transgreda de por ahí una ley nacional debe tener una sanción. Y esto también hace de que de por ahí las garantías del niño, niña o adolescente que asista a las instituciones educativas involucradas y afectadas por esta cuestión puedan tener esa garantía, ¿no?, por parte del Estado paraguayo. Señor Miguel, le agradecemos muchísimo las informaciones. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión. ¿Quién dice ya en un foro de debate con la otra campana de la situación del sector productivo y poder instalar quizás pensamientos e ideas que construyan? Les agradezco a ustedes el espacio y bueno, esperemos que nos encontremos dentro de poco. Bueno, Miguel Lobianco, encargado de campo de base de investigaciones sociales, hablando acerca de la campaña No Fumiguen la Educación. Reiteramos, la red social donde pueden encontrarlos es ANIDEP Fumigá, en este sentido para realizar denuncias o para enterarse un poco más respecto a esta campaña. Nosotros vamos cerrando este espacio informativo agradeciéndote la preferencia de todas las mañanas. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana con un foro empresarial más. Quedamos en contacto.